Hola a todos, esto es The Station, una serie de podcasts que viene directo desde la Estación Científica Charles Darwin, donde nos sumergiremos en historias de ciencia y maravillas desde las Islas Galápagos. Esta vez tenemos un invitado especial, miembro de nuestra Asamblea General, Chite de Vries. ¿Lo dije correcto? Chite de Vries, correcto. Perfecto. Ok, un gusto, Chite. Mi nombre es Camila. Yo soy Officer de Digital Marketing en la Fundación. Mi trabajo principalmente es comunicar el maravilloso trabajo que hacemos aquí para Galápagos, para el Eastern Tropical Pacific, y queremos, más que todo aquí, es mostrar al público, a nuestros oyentes y ahora a quienes nos ven, qué es lo que hacemos, cómo llegamos acá, por qué estamos aquí, cuál es nuestro trabajo y qué nomás hemos aportado y cómo queremos también aportar a la ciencia, más que todo, que es nuestro main goal, es siempre la conservación de Galápagos, proteger Galápagos. Entonces, ¿cómo llegaste aquí también? ¿Por qué estás aquí? Bueno, cualquier estudiante, yo creo que se termina su master's degree en la universidad y tiene un profesor principal que dice o me invita a su laboratorio y me dice, Chite, UNESCO necesita un biólogo en Galápagos y a mí parece esto es algo para ti. Yo creo que cualquier estudiante que escuche dice, por supuesto. Entonces, así fue mi primer contacto. Después, obviamente, todo el sistema administrativo burocrático con UNESCO. Esta invitación fue en 65, en febrero, pero finalmente cuando todo era un poquito bajo control, al fin de este año, en septiembre, entonces yo entré aquí en las Islas Galápagos con una larga historia también, pero me imagino que te vas a tener algunas preguntas sobre el aislamiento, un aspecto muy importante en la evolución. Bueno, en 65 las islas eran tan aisladas y algunos aquí en Santa Cruz, en San Cristóbal y en Isabela van a recordar esto también. Teníamos entonces un barco de carga, Cristóbal Carrier, que viene cada 2 o 3 meses desde Guayaquil a las Islas Galápagos. Entonces yo vino a Quito, pensando, bueno, el día siguiente entonces me voy a Galápagos. Olvídate. Estuve un mes en Quito porque no había transporte a Galápagos. Después de un mes, casi 5 semanas yo creo, viene la noticia, ya váyate rápido a Guayaquil porque mañana o pasado mañana sale un barco. Bueno, lindísimo, yo fui en tren en este tiempo, conoce un poquito la parte del continente mismo, pero no tienes la experiencia para ir en tren desde Quito hasta Guayaquil, hasta Durán. Fantástico. Entonces, esta era mi relación grande con el paisaje increíble del continente también. Entonces, con esta impresión, estuve en Guayaquil. Señor, no, mañana. No, esperen nomás. Bueno, estuve otra semana o 10 días en Guayaquil, hasta finalmente el Cristóbal Carrier entonces salió y con, ¿cuánto era? 4 días y 5 noches en mar entre, obviamente, Guayaquil, San Cristóbal y Santa Cruz. Y no vas a creerme, una sorpresa, porque, vea, ¿cómo te sientes, estudiante recién, en un ambiente completamente diferente? Yo no hablo ninguna, o unas pocas palabras español, porque en el colegio en Holanda es un país muy pequeño, entonces aprendes los idiomas a tu alrededor, alemán, francés y inglés. Español no teníamos en la escuela. Entre el barco aquí en la bahía, viene un señor buscando entonces y
dicen, bueno, este señor, no vas a creerme. La pregunta de él era, meneer de Vries, heeft u een goede reis gehad? O sea, holandés, flamenco mejor dicho, porque a su G muy suave, enseguida yo dije, no, él no es de Holanda, pero tiene que ser belga. Entonces, este fue el señor Potts, que estuvo en este tiempo aquí trabajando en la estación. Así entré yo en las Islas Galápagos y honestamente, cuando tienes esta experiencia de una persona que dice, bueno, ¿qué vas a esperar? ¿Qué? Te sientes en tu propia casa. Entonces, desde acá, nunca he tenido mayores problemas para no sentirme feliz en Galápagos. Me imagino, claro, era otras épocas definitivamente. Mi familia de parte de mamá es de Galápagos y ella me contaba, claro, en su niñez cortaban la luz a las 6 de la tarde, después ¿Tenía también luz? a medianoche. Tenían luz, vivían en San Cristóbal. Ya. Entonces, ¿En qué año estás hablando? mi mami en los 70s. 70, exactamente. Claro, ya había luz, pero no había luz todo el tiempo. Definitivamente. No, aquí la estación obviamente Ajá. tenía su propia planta porque tenía el seismógrafo, que siempre tenía, en ese tiempo, tenía un seismógrafo aquí en el barranco arriba y siempre tenía entonces la posibilidad de electricidad. Sí. ¿Y qué llegaste a hacer en ese entonces? ¿Cuál era tu trabajo, tu rol aquí en la estación? Ok, la posición oficial de UNESCO era entonces un experto en ecología, un associate expert en ecología. En mi tiempo, el director era Roger Perry, el cuarto director aquí en la estación. Y yo fui entonces subdirector con la tarea de explorar y ayudar en lo que en este tiempo era la conservación. Y en estos primeros años era más el trabajo de la estación, la parte delimitar aquí, por ejemplo, en Santa Cruz, que era la parte colonizada ya y que era Parque Nacional. Esto no era bien claro tampoco. Y explorar y obtener más información sobre poblaciones de las diferentes especies. En este tiempo, mucho más, obviamente, viajas a mismo la parte de la reserva, que en este tiempo era una caseta aquí en la parte alta en Santa Cruz. Y en este tiempo, principalmente, explorar en Española, Pinzón, cómo es la condición de los Galápagos y principalmente las diferentes aves marinas, obviamente los más llamativos, albatros, cormorán no volador y pingüinos. Censos, no tanto profundamente estudios, primero conocer cuántos hay. Y en mi tiempo, 2 o 3 meses después, vino un ornitólogo inglés, Mike Harris. Él, mucho más profundo, entró en estudios, verdaderamente, sea de albatros y también aquí arriba de Pterodrome, de la Hawaiian Petrel, la pata pegada, para conocer más de la dinámica y la problemática de la supervivencia de estas especies. Para ser más claro, en estos primeros años, verdaderamente, la parte científica fue un aspecto de los científicos visitantes. Entonces tenías desde principalmente Inglaterra, Alemania y obviamente los Estados Unidos, científicos que hicieron de nuestra, yo diría, estación de campo, un centro de ciencia. Lo que
si vamos a saltar, entonces, ahora 65 años más tarde, es un gran cambio. Si ves ahora que ciencia ahora es mucho más un aspecto de la estación Darwin y conservación es en parte más aconsejar el trabajo del servicio del Parque Nacional Galápagos. Entonces, y estuviste varios años aquí en la estación. ¿Cómo has visto tú también personalmente o sea, en tu área, en lo que tú te enfocaste completamente aquí en investigación? ¿Viste progreso? ¿Qué has visto de cambios? ¿Qué sentís? Bueno, en los primeros años, como yo dije, eres explorar. Yo me recuerdo todavía mi primera subida desde Cerro Gallina hasta la parte alta de Santa Cruz. Cómo estuve sudando. Y las personas antiguas que me escuchen entonces seguramente van a recordar Miguel Castro. Este fue en tiempos un conservation officer aquí en la estación. Y que todavía yo veo que él sacó de su mochila una piña, con machete cortó la piña. Y qué rico era, fresquito, un pedacito de piña. O sea, estas son experiencias que obviamente nunca vas a olvidar. Y también conocer más del ambiente, del hábitat de la tortuga gigante, aquí especialmente en Santa Cruz. Después, Isla Pinzón, Alcedo y en Española, la experiencia para sacar los últimos adultos Galápagos de Española para poner aquí en cautiverio para la producción. Y también trabajando, pero en este tiempo ya teníamos los primeros peritos forestales trabajando. Pero Miguel Castro ya estuvo también muy activo en buscar huevos de Galápagos en la isla Pinzón, Duncan Pinzón, y tener una incubadora aquí en la estación Darwin. Oh, wow. Claro. Y esto obviamente ahora ya ha sido un programa sumamente exitoso con aumento de la población. Porque una vez, obviamente, los jovencitos van a regresar a su isla de origen. Mientras tanto, desaparecieron las ratas en Pinzón. Entonces, este peligro no hay. Y esto quiere decir, entonces, esta población ya es bien salvado, para decir así. En Pinzón. En la isla Pinzón, sí. ¿Conoces la isla? No he ido. Bueno, y mi otra experiencia, si quieres una experiencia grande, era subir en la isla Fernandina, en la parte alta, en la época de 1968, en junio, en donde había una gran erupción. Yeah. Y no sabíamos, desde aquí puedes ver nubes, bueno, nubes, ceniza. ¿Será en Alcedo, será en Cerro Azul o será en Fernandina? Porque en 1968, obviamente la comunicación tampoco era tan. Fuimos desde aquí, fuimos a Isla Isabela, en Villamil, un señor Gordillo, Jacinto Gordillo, se unió a esta expedición. Y fuimos dando la vuelta y buscando, y no vías nada que dice, aquí hay una erupción. Hasta que nos sentamos en la isla Fernandina, en Punta Espinosa, y conversando yo con Roger Perry, ¿qué hacemos? ¿Dónde? Porque nuevamente no puedes ver nada. Hasta verdaderamente toda la isla se movió, casi nos botó de la roca en donde estuvimos. Podemos decir, ya, estamos en la isla correcta. Increíble, increíble. Entonces, el día siguiente fuimos a la parte norte, que era la parte más corta para subir al cráter, y no vas a creerme.
en la mitad del camino, movimientos era más fuerte que todos teníamos que buscar un bastón y cuando cada 20 minutos teníamos esta actividad, poner el palito bien y señor Gordillo corrió a un palo santo y abrazó el carapán. Bueno, en corto entonces una experiencia única que jamás puedes repetir. Que se mueva toda la tierra. Era como tú mismo estás caminando sobre gelatina. Oh, y wow. Cada 20 minutos. Y no sé, has hecho campamentos con un fogón a un lado. Yo varios, porque en este tiempo todavía pudiste tener un fogón en las islas. Ahora ya tú lo tienes que hacer con tu tanque de gas perfectamente bien, porque así no hay incendios, obviamente. El fogón cada 20 minutos, entonces estuvo moviéndose así también. Increíble, increíble. Para terminar con este aspecto, 5 meses más tarde fuimos nuevamente, entramos dentro del cráter y para ir desde la cumbre de Fernandina, el cráter es 1 kilómetro. Van adentro, entonces puedes resbalarte un poquito en cascajo y todo esto. Pero salir, ¿cómo? Yo me recuerdo, había un Eric Shipton, que era un andinista de fama, que también con Roger Perry estuvo varias veces en Fernandina para buscar el fantástico, el Galápago, que supuestamente había y no había, y felizmente se han encontrado ahora una. Él estuvo entonces preguntando, pero, ¿cómo tú saliste de este hueco? Yo dije, honestamente, yo no sé. Yo solamente, obviamente hablando inglés, I clearly do not know. I only followed the footsteps of Roger Perry. Y así terminó esta experiencia. Y así llegaste, o si no, ahí te quedabas. Pero para ir un poquito más a conservación y ciencia, mi tarea después, además de, obviamente, también involucrarme en diferentes proyectos, era el estudio para mi tesis doctoral, la ecología del gavilán de Galápagos. Y en me gradué también en la Universidad de Amsterdam, la Universidad Libre en Amsterdam, en 1973. Entonces, tenía la posibilidad de visitar todas las islas en donde no hay, o sí hay, gavilanes, y principalmente mi estudio fue en Isla Santa Fe y Isla Santiago. El gavilán de Galápagos. Del gavilán de Galápagos, sí, es el predator de aquí, de las aves. Depredador, top predator, puedes decir, es. hasta que obviamente se introdujeron gatos y perros. Pero este es completamente otro asunto, el problema grave de conservación con todo lo que es introducido, sea plantas, sea animales. Y animales, no solamente los grandes, perros, gatos y burros y chivos, pero insectos. Y ahora plantas. Este es un problema grande. Sí. Claro. ¿Y has seguido estudiando gavilanes de Galápagos después de tu...? He tenido la fortuna de tener contactos con 2 universidades en los Estados Unidos, porque mi estudio era más de campo, observar qué tipo de presas, o sea, sentado en un escondite y observar 8 horas sudando, observando el nido con pichones, qué presa. Entonces tenía todo un listado de las presas. Y con las universidades, principalmente Patricia Parker en St. Louis, entrar en la problemática DNA. Entonces, verdaderamente analizar con mucho más detalle las diferentes problemáticas. Y en voy a ser muy corto. Un gavilán en Galápagos es poliándrico, quiere decir que tiene una hembra con 2, 3, 4, hasta 8 machos en el territorio
Y estos 8 machos copulan también con esta única hembra. Y lo interesante en este es, ¿por qué tienes tantos machos? Y la pobre hembra, obviamente, ¿cuánto esperma puede usar cuando solamente tiene 2 o 3 huevos? Bueno, es interesantísimo. Cuando en un año tienes solamente un pichón, es de un macho tal. El próximo año, este pichón puede ser del otro macho. Okay. Y si tienes 2 huevos, puede ser entonces de 2 machos diferentes. Tú vas a decir, ¿para qué vas a tener 8? Bueno, la vida del gavilán es largo, 20 años. Entonces, este macho por lo menos tiene un chance para tener también sus genes en la población. Y así entonces quieres también con la variación de variabilidad de la especie dentro de la población. O sea, la hembra tiene sus 8 machos y no cambia sus 8 machos durante su vida. O sea, tiene ya sus... No, puede ser que un macho muere, que un macho desaparece, pero por lo general no. es... O te puedes en un momento dado tener... voy a ser muy corto. Tú tienes obviamente años en donde tienes bastante presas y muy pocas presas. Cuando tienes muy pocas presas, obviamente los territorios se cambian y estos 8 machos pueden buscar en un otro sitio otra hembra y formarse un grupo. Okay. Para ser muy breve. Es muy interesante porque, claro, como yo hago siempre las publicaciones en redes, en realidad no sé estas curiosidades. Súper interesantes. Sugiero que leas mi librito que tienes aquí en la biblioteca sobre el gavilán de Galápagos. Este hace mucho más detalles al respecto. Pero es interesantísimo porque el gavilán de Galápagos es uno de los pocos aves rapaces que tienen poliandría. O sea, claro, machos que hembras. ¿Qué otra ave también tiene esta? Bueno, tienes en África un gavilán que hace este. ¿Pero aquí en Galápagos? No, en Galápagos no tienes ningún otro poliándrico que yo en este momento. Y también tienes, obviamente, la diferencia que tienes un macho que tiene varias hembras. No. Es bien complicado nuestras vidas sexuales en la naturaleza. Pero tienes toda la razón, es complejo, pero tener en un gavilán es excepcional, porque te tienes que tomar en cuenta, la hembra normalmente cuida y el macho trae presas, okay, o las dos hacen pero no puedes dejar, sino en circunstancias muy excepcionales, que la hembra también ya no está más en el nido porque puede entonces entrar un enemigo que te come tus pichones. Entonces normalmente la hembra cuida y el macho caza. Y si los dos hacen ¿y qué es la ventaja de poliandría en Galápagos por lo menos? Mantener entonces la variabilidad y con más machos puedes traer más presas. Así de simple. Son los que cazan. Claro. Y bueno, saliendo un poquito del tema de gavilanes, ¿cuál otra anécdota, qué más nos podrías tú contar acerca de tus años de trabajo? Pasando de porque hemos hablado ahorita de más o menos late 60s, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó de ahí en los 80, la época del niño, por ejemplo, que tuvimos? ¿Tú cómo viste los cambios de antes del niño, ahora? Y también, obviamente, el trabajo que se ha sentido de la estación junto al parque para ayudar y proteger las islas. 2 cosas. Yo estuve involucrado también en los años finales de los 60, en el inicio del Parque Nacional, con más actividad y personal del ministerio, en este tiempo el Ministerio de Agricultura, Ganadería y ahora del Ambiente. Los primeros 2 peritos forestales que vinieron a Galápagos para
dejar funcionar con personal era Juan Black y Pepe Sevilla. Y este obviamente ahora ha aumentado hasta, bueno, los números de guardianes y parques que tienes, 60, 70, 80, no me recuerdo bien. Entonces, tremendamente el control en el ambiente del parque, esto es obvio. Para decir que ha cambiado demasiado con exceso, la palabra exceso no es correcto, exceso de turismo, el visitante es como tú controles tus visitas y desde el inicio ya fue bien clarito con estacas indicar palitos, este es el sendero y para usar un ejemplo, en la colonia de los albatros, por ejemplo, no puedes ir a un lado o a otro lado, no, tenías el sendero. Entonces el efecto sí del turismo es que tienes un sitio donde obviamente tienes el camino. Pero hace 10 años, menos, con mi familia hice un recorrido y otra vez visitando Genovesa, bueno, no solamente las partes aquí cerquita, pero también Genovesa y Punta Espinosa Femenina. Y me impresionó cuando estuvimos en Isla Española, en donde había 4 grupos, o sea, tienes mucho más barcos alrededor. En los tiempos 60, 70, tú llegaste a un sitio y no había otra gente. Yo estuve en varios sitios, 15 días en una isla y ni encontré ni una otra persona. A veces, un barco, y felizmente un barco con langosta, que faltaba azúcar y vinieron con 2 tremendos, en este tiempo todavía también langostas eran grandes. Señor, ¿usted tiene libro de azúcar? Bueno, cambiamos una funda de azúcar para 2 langostas, fantástico. Pero estoy hablando sobre los años 60, obviamente. Esta guía que teníamos en española, porque yo me desvío un poquito al otro, este dijo, vea, esperamos un ratito que este grupo ya no es más visible atrás de estas rocas, estos criptocarpos, estas montasaladas, y si ellos han pasado aquí, nosotros avanzamos. Entonces el gran cambio es, hay bastantes visitantes, pero bien regulado en donde no tienes 100 o 200 personas en el mismo sitio. Claro, sí, no entonces, este cambio me impresionó, que sea que ahora tienes 250,000 o más turistas visitantes, toda la flora y fauna está en su sitio como era en mi tiempo. Con la excepción que yo no estoy solito. Claro, ahora hay mucha gente, más gente. Ahora hay gente, claro, pero no tanto en donde vas a decir los turistas son peores que los animales y plantas introducidas. El problema grave de la conservación, insisto yo, no es el turismo, este puedes arreglar fácilmente. ¿Cómo puedes arreglarlo? Bueno, haga la comparación. Cuando yo vino, entonces había un barco cada 3, 4 meses. Este todavía, Galápagos era lo que era famoso en el aspecto evolutivo, aislamiento. Este aislamiento ha desaparecido en gran parte porque no tienes un barco cada 3 meses, tienes 7 aviones cada día. Pero si tú quieres controlar turismo, haces restricciones al número de aviones que llegan a las islas. Vas a tener oposición, obviamente, del sistema que quiere dinero, porque obviamente más aviones, más turistas, más participación, pero también los habitantes, especialmente las islas habitadas, así, Santa Cruz, San Cristóbal, Isabela tal vez un
poquito menos porque tiene en Villamil también turismo, pero no tanto como aquí. Lo que sí es un gran punto y para mí necesita regulación. En 60 había solamente un carro en Puerto Ayora. Si el municipio no sabe controlar o restringir, mejor dicho, el número de camionetas, ya, vamos a comparar un pueblo, Puerto Ayora, con un pueblo, ¿qué pueblo más o menos pequeño tú conoces en el continente? Los pueblitos de Similar la costa. como la población aquí de, ¿cuántos tenemos? 15,000 en Puerto 20. Ayora. Con la parte alta tal vez 20, 25 mil. Bueno, ¿conoce un pueblo de 20,000 en el la continente? costa, en la costa ecuatoriana hay Ya. pueblitos, asentaciones pequeñas. Ya. Ujú. ¿Cuántas camionetas tienes en este pueblo? Claro, aquí hay mucho más que allá. Eso sí, Exactamente. exacto. Claro, yo, por ejemplo, sé de la experiencia de mis papás. Ya. Mi papi vino a Galápagos finales de los 80 de jefe de aeropuerto en San Cristóbal. Ya, Mi ma- ya, exactamente. Entonces, Esta abrió otra posibilidad claro, para más gente. Sí. ahí abrió y Ya. mi mami me contaba que en ese entonces habían 3 carros. Ya. Y esto era finales Ya. de los 80. Ya, Entonces ya. han pasado 30 años, Feria 35 tenía un años. carro. Él tenía el carro porque era jefe de Y aeropuerto. la estación tenía su viejo Jeep, Willy Jeep, de la expedición de 1964. Exactamente. Así era ahí. Claro, Pero ha crecido tanto. déjanos continuar un poquito. Cuando yo tenía entonces aquí mi permanencia de 10 años, de 65 a 75, desde 76 me fui al continente y estuve profesor en la Universidad Católica en Quito por 40 años, pero en este tiempo, en donde no tenía más entonces mi permanencia aquí, vino regularmente con estudiantes de la Católica aquí estudiando, y en mis últimos 3 años, o sea, de 73, 74, 75, tenía la carga con el World Wildlife Fund de supervisar estudiantes del continente, especialmente la Universidad Central en Quito y la Universidad Católica de Quito, con sus proyectos de investigación aquí en Galápagos. Y este contacto me hizo que después entonces pude entrar en la Universidad Católica en Quito. Pero después, ya, hay que decir, como yo estoy mencionando, continuando con los estudios, también con universidades de los Estados Unidos, más en Galápagos. Desde 2006, 2007 hasta 2015, estuve cada año en la isla Santa Fe, continuando con más detalle la dinámica de la población. O sea, estamos ya hablando sobre la problemática y tener más idea cuántos y cómo es la fluctuación de población. Para ser muy breve, en toda la isla hay entre 2,000 y 3,000 individuos gavilanes, incluyendo la población adulta y la población juvenil. Y en Santa Fe, por ejemplo, tienes 17 diferentes territorios con parejas o con grupos poliándricos. Y era interesante para ver cómo estos 17 entonces fluctuaban. Y ahora entramos un poquito en tu pregunta también relacionada con el año del niño. Cuando ya hay mucha lluvia, ya después de las lluvias, con la población de la rata endémica en Isla Santa Fe numeroso. Una linda anécdota todavía sobre esto. Campamento, solamente un toldo sobre, ratas de 30 o 40 ratas dando la vuelta a tu alrededor. Tratan de comer, no sé por qué, tu uña o en tu pie, y cuando cogen entonces la piel es ¡au! Porque tenía 4 o 5
lechuzas, Asia, lechuzas de campo, como se dice aquí, alrededor. No vas a creerme, una de estas, yo tengo mis rodillas así, abajo se sienta aquí y como lechuza puede dar la cabeza, y vueltas, y ¡flum! 3 metros de mi distancia cojo una rata. Una experiencia única, eso no puedes tener en ninguna otra parte del mundo. Oh, wow. Lo que es Galápagos, ¿no? Esta es ¿Eso la es Galápagos? sorpresa, una de las sorpresas de Galápagos, sí. Definitivamente, qué loco, qué buena experiencia, definitivamente. Sí. Y entonces, bueno, entonces seguiste con los estudios de Gavilanes con estudiantes Ya. hasta el 2017, 2017. 2017. Y desde ese entonces hasta ahora, ¿en qué te hallas? ¿En qué has estado haciendo? ¿En Galápagos o en Quito? Porque vea, en 2017, después de 40 años de profesor en la Católica, entonces ya tengo mi jubilación, porque ya estuve mencionando mis 3 culturas, de 0 hasta 6, de 6 hasta 26, y la otra 60 años hasta que tengo 86 años. Entonces, ya, en Quito, entonces me gusta escuchar música, me gusta leer, jugar con mis nietos y además tengo mucho placer en rompecabezas. Entonces he hecho un montón, unos 20 rompecabezas de 1000 piezas, no tiene que ser menos de 1000, tiene que ser un poquito... No tan fácil tampoco, porque este tampoco es gusto, pero tiene que tener relación con pinturas de Van Gogh, de Manet, o sea, esta época, vamos a decir, un poquito romántico. Y por el resto, ya, seguir todavía al campo, o sea, visitar, ya, desde Quito a donde vas. Al área del páramo de Cotopaxi. Puedes ir a la costa, yo tengo una pequeña casita en Portete, que es en el sur de Esmeraldas, y me encanta el otro ambiente, este es el manglar. Era, ya, desde Quito, profesor, obviamente, tu trabajo de campo ha sido principalmente en el área andina, los Andes. La Universidad Católica tiene una estación biológica en Yasuní, entonces Amazonía, y de vez en cuando a la costa. Pero la costa obviamente es lejos, en principio con estudiantes desde Quito. Pero ahora jubilado, me estoy feliz en un ambiente de manglar, tranquilo. Mucho más tranquilo. Sí. Definitivamente, ahora sí viviendo los años tranquilos. No. Tú también estuviste joven y mis nietos son jóvenes. Claro. No. Ya. Y aquí en Galápagos, ¿cómo has seguido El contacto conectándote a obviamente Galápagos? sigue un poquito con la fundación, reuniones y tratar un poquito de seguir el manejo en ciencias y en conservación. Y ya, poner al tanto de los diferentes trabajos. Y justo con Miguel Pinto, entonces estuvo ahora en las colecciones. Y como gran sorpresa, qué bueno es la colección. Cuando yo estuve con Roger Perry en este puerta que tienes en el viejo laboratorio acá, colectando mariposas de noche, en donde tenemos mi especie, que yo llamo mi especie siamesa, porque tiene el nombre Utetacia perifrisii. O sea, el director Roger Perry, el Tierra de Vries están unidos en una especie. En una sala. Y tan lindo preservar verdaderamente que mis felicitaciones a toda la gente que trabaja en museos
y no todos entonces en el campo, pero también veía que en el museo hay personal sumamente dedicado a preservar lo que el hombre en el campo entonces estuvo encontrando. Sí, Me daba placer, sí, bueno, mucha satisfacción, mejor dicho. para nuestros oyentes y quienes nos están viendo, nosotros aquí en la estación tenemos más de 135,000 especies colectadas en nuestras colecciones de historia natural entre invertebrados, vertebrados, especies marinas y terrestres. Y es de locos ir justo a las salas de colecciones. A mí me encanta ir bastante. Claro, la sección de mariposas y de abejas, me encanta la abeja carpintera, es mi favorita. Ah, sí. Sí. Yo conversaba justo con nuestra entomóloga Andrea y ella me decía, siento que la abejita carpintera va en contra de la evolución porque es un bicho tan grande con alitas tan chiquitas, ¿cómo no se ha extinto? Van mencionando yo cuando vine en 65 tenía el Summer House of Mrs. Horneman. Mrs. Horneman era una persona que vivió en la parte alta y tenía una casita linda aquí abajo, que después fue hecho un edificio horrible, que un otro botánico, Ola Hamann, estuvo llamando el Palacio de Fresqueros, el capitán del Beagle, pero anulado. Yo tenía mi playa personal acá, ahora es entonces el pueblo, con gusto obviamente, porque es las únicas playas que todavía quedan. Antes, en la parte de Puerto Ayora, Pelican Bay, tenía un lindo playa, pero la industria turística yo puedo decir dañado no tanto, porque ahora tienes acá el mercado de la pesca acá. Pero regresando a tu abeja, yo tenía saliendo en un huequito, entonces Carpenter Bay, y entrando, saliendo. Entonces, más recordar a esto. Sí. Estoy directamente de acuerdo, es emocionante. Es muy lindo. Y ver los machos que son amarillitos. Ya. Yo fui el año pasado. ¿Cuántos machos viste? Hasta ahora yo no he visto ni uno. Aquí no, pero el año pasado fui al Muro de las Lágrimas en mayo, por esa época. Isabela. En Isabela, ajá. Y subiendo el radar es un mar de machos. Es increíble. Había tantos, pero tantos en mayo era justo, no sé por qué, y son muy territoriales, entonces se paran al frente y hacen así y se mueven y no les gusta que esté cerca. Y si tú dices la palabra montón, ¿puedes decir que son 20, 50 o 100? Cientos, sí. ¿Cientos? Sí, yo podría decir. ¿Y qué dice cientos. el entomólogo de esto? Porque esta experiencia yo en mis 60 años en Galápagos no he visto. Sí. ¿Qué dice el entomólogo de este comportamiento? Que lindo. Ya, no. Esto no es científico. Claro. Lindo es un aspecto muy humano, pero poco científico. Claro, sí, la verdad es que, claro, no. ¿Has hablado con un entomólogo? Claro, ¿Y qué dicen? Decía que tal vez es la época porque había llovido el año pasado un poco para mayo. Entonces estaban justo para esa época ahí, puede ser, la verdad es que no me dio muchas razones. Como ecólogo me parece muy superficial la explicación. Yo la verdad es que siempre pido las explicaciones lo más básico posible, más que todo porque a mí me gusta comunicarlo al público, entonces intento hacerlo lo más fácil y digerible la comunicación. Entonces no me voy tan a lo técnico por esto mismo, porque mi idea yo voy a averiguar a mis amigos. Sí, ¿por qué? Porque yo tengo en la Católica un entomólogo, entonces especialización en abejas. En abejas. Entonces, él puede darme un poquito más en detalle, definitivamente. Qué lindo. Solo que qué lindo, claro. Pero esta es la primera idea que tienes también con un biólogo. Qué lindo. O sea, el aspecto y después dices, ¿y el por qué? ¿Por qué? Tienes toda la razón. Claro, definitivamente. Entonces, claro, me contaban que
la abeja carpintera es la mayor polinizadora aquí en Galápagos. Eso, o sea, Ya, más que todo ya, eso. porque no por eso tienes muchas mariposas. no hay mucho. O sea, Entonces, mariposas del día, me Ujú. refiero. Claro, para hacer Sí, la polinización. sí, Entonces, sí, eso es lo interesante sí. y que la verdad, para mí es qué lindo, una experiencia Ya, increíble ver las amarillitas, más que todo. Qué bonito. a mi estudiante yo pediría, ¿tienes la foto? Les tomé fotos, pero no se las ve porque van muy rápido, pero te puedo mostrar, te lo prometo que sí tengo. Yo hice lindas fotos en Genovesa, con las petrelas acá. ¿Estuviste en Genovesa? No he estado en Genovesa. No, pero- tienes petrelas que están entonces su baile sobre esta lava. Ujú. ¿Y sabes qué hizo este señor? Limpiar el negativo porque él pensaba que todo esto es polvo. Esto hay que limpiar. Y limpió y dañó las fotos. Van, me quedan algunos, Ay. pero la idea entonces, igualito, como tú dices, no puedes ver que son abejas, pero tú sabes que es así. Que estaban ahí. Está bien. Claro, eso es lo lindo de Galápagos, ver este laboratorio. Lo que yo siempre lo digo es, te sorprendes en tierra, en mar, donde sea que estés, aquí hay algo que observar, hay algo que aprender definitivamente. Y estamos Yeah. todos para aprender y para comunicarnos y para entender el valor de la ciencia con la conservación. ¿Por qué es tan Ya, importante? en Galápagos, clarito, sean los habitantes, sean los visitantes, tienen que tener los conocimientos que el por qué la conservación y por qué la ciencia. Y la combinación de los dos. Y para ti, ¿qué tan importante, o sea, por qué creerías tú que es tan importante la ciencia con la conservación aquí en Galápagos? Todas las personas que están visitando están sorprendidos. Qué fantástico es Galápagos, sea diferentes, sea en paisajes de lava o verde o cualquiera. Si no tienes conocimientos, o sea, ciencia, pierdes la base para el por qué preservarlas. Y estas argumentaciones tienen que ser bien explicadas, porque si no es más fácil cortar un bosque y hacer entonces una hostería. Así es. Porque ya tienes más visitantes. Y pierdes un pedacito de lo que es la linda naturaleza de Galápagos. Lo que es Galápagos. ¿Sí? Sí, definitivamente. Me encanta. ¿Y qué más quisieras tú compartir con nuestros oyentes? Van a dar muchos saludos en primer lugar a mis favor. amigos aquí en Galápagos. Especialmente yo creo que los sobrevivientes de los años 60 y 70, si es que todavía me pueden escuchar, y ya un mensaje, por favor, cuide lo que es el medio ambiente. Sea mis amigos de años 70, 80, pero especialmente la juventud. Y este mensaje yo traje, o estoy tratando también de enseñar a mis hijas. Yo tengo 3 hijas y 7 nietos. Especialmente el futuro de los nietos tienes que enseñar, y yo también tengo que enseñar, la importancia del ambiente en donde ellos van a vivir. Y esto no es solamente naturaleza, esto también es la comunidad. Un mensaje, yo creo que tenemos que ser menos agresivos y mucho más contemplativo. Tenemos que tener en una forma, tratar de sobrevivir con el gran número que estamos formando la población humana.
Y esto no necesita explicar con guerras, porque yo soy antes de la Segunda Guerra Mundial. Yo me recuerdo al final de la Guerra Mundial, en 45, chiquitito de 6 años, mi papá dijo, esto nunca jamás. Y yo sufrí muy poco porque estuve viviendo en el campo, entonces hambre no teníamos porque ya el campo lo daba. Pero de estas palabras, esto nunca más, ve ahora en el mundo, donde si es no una guerra, tercera guerra mundial, pero tú tienes guerras ahora en todos los diferentes continentes. Entonces, el ser humano es un animalito que tiene que aprender mucho todavía. A comportarse. Gracias. Sí, entiendo completamente. Pero sí, bueno, muchas gracias, Chiti, por, No hay por qué. Ha sido un gusto tenernos, estar aquí en por Galápagos acompañarnos. y hablar un poquito con ustedes. Definitivamente. Y mis saludos nuevamente a todos los galapagueños. Sí, espero que estés disfrutando de estos días aquí también. Ya voy a estar hoy día y mañana todavía. Mañana voy a ir a Cerro Mesa y hoy en la tarde voy a ir a Rolf Sievers. También uno de los antiguos que estuvo con Rolf Sievers en los años 60, también aquí. Vive en Miconia. ¿Conoces la parte alta un poquito? Sí, sí conozco un poco. Entonces en Miconia vive Rolf y Rosaura. Okay. Entonces voy a visitar hoy en la tarde. Perfecto. Tener también otra vez el mundo de recordamos este. Porque recordar es mucho más lindo que hablar sobre las dificultades del futuro. Porque esto no tienes en tus manos y este recuerdos sí te tienes adentro. Y es lindo y eso es lo que queremos hacer aquí. Queremos también aprender de ustedes porque, claro, nosotros queremos hacer cambios y queremos progresar y queremos proteger Galápagos, pero también para proteger tenemos que aprender de qué nomás hemos hecho. Tenemos que mirar para atrás y seguir trabajando en todos los ámbitos para poder llegar al mismo goal y cumplir con la misión de la fundación. Completamente correcto. Sí, así es. Sí. Bueno, muchas gracias de nuevo. No hay por qué. Te dejamos. No voy a molestar a ustedes más. Muchas gracias y gracias a todos. Gracias. Gracias.